lograron, que lo han llevado por la vía constitucional. Y eso. O sea, ¿qué tanto conviene realmente al gobierno que la oposición participe? Porque estamos hablando de que hay una posibilidad realmente de que, independientemente que sea la Alianza Democrática, la oposición del E4, le quita un importante número de alcaldías y gobernaciones. Bueno, O sea, ¿qué tanto conviene a Maduro que haya una participación real de la el oposición? chavismo, o sea, Tomando en cuenta la abstención de los claro, últimos años. el oficialismo sabe que a mayor participación, más posibilidades de perder tiene. Pero ¿cuál es la estrategia del oficialismo en este caso? Lo que está haciendo es provocar, ¿no? Provocó a Juan Guaidó, te quiero ver votando y todo eso. Y el tipo llega y le contesta de una vez, no, que como si fuera fósforo de vaquero. Claro. Prendió rapidito. Cae. Claro, entonces, además, aplaude a Ramos Alud. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir? Yo soy capaz de entender, de generar dudas razonables en los sectores más radicales de la oposición para que sea la oposición misma la que ataque a sus dirigentes, Claro. ¿no? Lo mismo hizo cuando aplaudió a Blay. Oh, Gerardo Blay es un tipo con el que se puede hablar, yo también creo que sí. Totalmente. Además, la estatura de Gerardo Blay como político, creo que no había mejor hombre para representar a quienes adversan a Maduro que un tipo como Gerardo Blay con ese perfil. Entonces él llega y lo ensalza y lo alaba. Después, ¿cuál es la inmediata reacción en las redes sociales y en la opinión pública política de ese mundillo político? ¿Ves? Sí. Ya se entendió con Blay. Totalmente. Y lo mismo, ve, ya se entendió con fulano. Genera Ve, la duda. a Guevara también ya lo compraron. Ve, lo apretaron en el SEBIN y el tipo aflojó. Entonces, porque es muy fácil, además, es muy fácil hacer un discurso petardista para conseguir aplausos. Pero vas consiguiendo aplausos y cada vez menos aplausos. Probablemente ese sea un proceso en el que la oposición tenga que revisar, que el liderazgo de Juan Guaidó debe revisarlo, que el liderazgo de todos los demás partícipes del G4 deben revisar en función de llegarle a la gente. Fíjate que yo, esa pregunta que te hacía sobre qué tanto conviene a Maduro que la oposición participe, tomando en cuenta la baja participación de la militancia de ellos, al menos en las primarias del PSUV, y la baja participación en los últimos dos procesos electorales. Porque me viene a la cabeza, no sé por qué, un grado de legitimidad, no por reconocimiento, sino porque, no sé qué piensas tú, si la oposición llega a ganar alcaldías y gobernaciones, ya no hay Asamblea Nacional Constituyente, ya no se van a juramentar ante una constituyente, pero el que haya gobernaciones y alcaldías de oposición no le dice al mundo, espérate, ya va, participaron y pueden, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me vendiste 2 años antes, en los últimos 2 procesos electorales, que hay una dictadura, que hay una tiranía autoritaria, que no hay condiciones electorales? Pero ven acá, hay gobernaciones y alcaldías de tu parte. No le da un grado de legitimidad a Nicolás Maduro. ¿No será eso lo que piensa Nicolás Maduro? Que un costo político, pues, agarren alcaldías y gobernaciones, gánenlas, pero no le da un nivel de legitimidad a él internacional. Evidentemente, pero para la comunidad internacional, ayer no es hoy. Y necesitan resolver el tema Venezuela. Esa factura la vamos a pasar aquí, claro, internamente. Se resolvió el tema Venezuela y a otra cosa mariposa. Total. ¿No? Maduro está allí y lo tendrán que sacar quienes, los venezolanos, por los votos o por las vías que los venezolanos consideren más convenientes. A mi manera de ver, tiene que ser a través de los votos, a través de una vía electoral. Entonces, el tema de Maduro sí anda buscando legitimidad y además, y fíjate cómo provoca. ¿Quiénes firmaron el memorándum de entendimiento? Lo firmó Canadá, lo firmó Estados Unidos, lo firmaron... Sí. ¿Y qué es lo que dice allí? El gobierno de Venezuela, el gobierno soy claro. Yo, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando y eso hace que provoque al sector francotirador radical de la oposición para que siga demeritando a los dirigentes que están allí. Y eso hace que se fragmente el polo opositor y en unas elecciones donde haya bastante participación y una oposición fragmentada que no logre unificar y polarizar con el gobierno, le va a dar mucho oxígeno a Maduro. Es decir, cualquiera de los dos escenarios que se dé. 21N. La oposición logra muchas alcaldías y gobernaciones.
o la oposición fue fragmentada finalmente y no logró un número significativo de alcaldías de gobernación. Cualquiera de los dos escenarios es factible para Maduro. Sí, Ganen o no ganen la ganen oposición o no ganen un la número oposición. significativo. Porque es que además, fíjate este escenario de cara a 2024. El gobierno de Maduro está dispuesto a ceder alcaldías y a ceder gobernaciones, pero se las tienes que ganar, no las va a regalar. Eso es importante. Luego, ¿cuál es su jugada? Si yo tengo algunos gobernadores de oposición en estados importantes de relevancia política que tengan peso electoral, con densidad electoral, se hacen presidenciables. Claro. Entonces, ya no será solamente Capriles el presidenciable para el 2024. Tendrá que pelear, no sé, digamos, quiénes son los que tienen grandes opciones, no sé, Zulia, Lara, Aragua, Monaga, no sé, de Carabobo, sí. ¿No? Supón que Bertucci le ganara a la Cava. Un poco no, estoy haciendo un escenario, lejano. ¿no? Entonces Bertucci se vuelve presidenciable. Bueno, ya lo y fue. Si Martínez gana en Aragua, Martínez está en la franja de AD, se vuelve presidenciable. Falcón se vuelve presidenciable si está en Lara. Bueno, son 4 con los que se tienen que poner de acuerdo. Y va a volver el tema del cuchillo entre todos ellos y me van a hacer el favor a mí de pelearse ellos y no nosotros. Ahora, ese es el tema del planteamiento unitario, sincero que debe tener la oposición. Porque no es que sea, Johan, genuflexa ante un liderazgo y que tiene que ser variopinta porque eso es sano. El tema es que la intención sea verdaderamente poner por delante los intereses del país, como sucedió en Chile, como sucedió en Polonia, como sucedió en Sudáfrica, que se generaron las transiciones luego de gobiernos fuertes, por llamarlo, por decirlo menos. José, fíjate que Freddy Guevara mencionaba pues que esa convivencia con la cual tenemos que asumir todos los venezolanos para los próximos años es siempre en la búsqueda de salida de la administración de Nicolás Maduro, de que él salga del poder. Hay algunos escenarios, referéndum revocatorio y otras personas que apuestan por una enmienda constitucional para que no haya una reelección de Maduro y no pueda presentarse en 2024. Y así, incluso intervenciones militares. Recientemente veíamos, incluso Pablo Medina fue entrevistado por Vanessa Davis recientemente en el programa Punto de Partida. Y bueno, Pablo Medina apostaba por una intervención militar. Pero parte de los escenarios que plantean fuerzas políticas del país. Pero cada quien tiene derecho a pensar lo que quiere. Totalmente. Pero nos hemos concentrado en la salida de Nicolás Maduro, ciertamente, como para que se resuelva la crisis política e institucional del país. Pero ya yo creo que con lo que sucedió ayer, tanto el pronunciamiento de Freddy Guevara como la posición del G4, hay que hablar también, no de la salida, no quiero utilizar ese término, pero sí del nuevo planteamiento que tiene que tener o la nueva ruta que tiene que establecer Juan Guaidó. Repito, no quiero hablar de la salida de Juan Guaidó como líder político, pero quiero hacer una comparación allí. ¿Cuál es realmente? Si hablamos de la salida de Nicolás Maduro, ¿cuál tiene que ser la ruta que tiene que tomar Juan Guaidó entonces ahora, tomando en cuenta toda esta intención de voto que hay? Porque no solamente intención de voto del ciudadano, que tú lo has visto en la calle, sino también de esta fuerza que estuvieron ahí representada por ALU, por Prosper y por todas estas fuerzas democráticas del G4. Enríquez, que está por el COPEI, es por uno de los COPEI. Pues. Por uno de ellos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Juan Guaidó ahora? O sea, realmente para que él se mantenga en la palestra, ¿no? Juan Guaidó tendrá que evaluar cuáles son las acciones más inteligentes en esta coyuntura. A lo mejor es guardarse y esperar México y decir, bueno, el G4 decidió una cosa y ya la decidió. Punto. Esa puede ser una de las opciones. La otra es llegar y partir el G4 y decir, yo me voy para este lado con los míos. Otra división. Otra división más y bueno. ¿Cuántas posiciones y Miraflores haciendo fiesta. Totalmente. ¿No? Entonces, porque Juan Guaidó no está solo en ese planteamiento. También hay que decir que él tiene un peso político específico. No está solo, ¿no? Tiene un respaldo que
no puede dejarse de lado. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo el G4 que habló ayer? Está diciendo, hay que dar un mensaje claro y definitivo. Vamos por aquí y tenemos que hacerlo porque el grave problema del mensaje anterior era que el pueblo venezolano, lo decía siempre, creo que todavía lo dice Luis Vicente León, el venezolano opositor dice, bueno, voy para el revocatorio, me abstengo, no participo, ¿cuál es que es la tarjeta de AD? ¿Cuál es que es la tarjeta de Primero Justicia? Oye, vale, y llegó el agua. Totalmente. Se le olvidó todo este debate. ¿Me explico? Entonces, necesariamente la oposición, los adversarios de Maduro deben conseguir un espacio para tratar de hacerle cara, pero de una manera transparente. Yo ayer escribía en el portal que tengo el honor de dirigir, que es contrapunto.com, y decía, ¿dónde está la negociación? ¿Frente al tarjetón o detrás del tarjetón? ¿Qué es lo que va a suceder ahorita? Mañana no vamos a saber cuáles son todos los candidatos del G4, como todavía no sabemos ahorita cuáles son todos los candidatos de la Alianza Democrática. Y sabemos que hay un proceso de sustitución de candidaturas, que incluso pueden entrar candidatos que ni siquiera se inscribieron. Sí. Ahora, entonces, esa negociación se va a dar allí. Sí, hay un mes incluso para las sustituciones. Justamente, esa negociación se va a dar allí. Y yo no voy a poner en duda nada de estas cosas, pero por ejemplo, por procesos como ese, Timoteo Zambrano está en el Parlamento y también Luis Parra. Correcto. Que creíamos que, bueno, no, que era nacional, no, que él era por Yaracuy, que el otro estaba por... No, eso se hizo en ese proceso. Nadie lo conoce. Hoy todavía la oposición no ha superado las reservas o el asco que se tienen, entre sí para no retratarse. Entonces prefieren hacer la negociación detrás del tarjetón electoral. Y eso no es un buen mensaje para la gente. Fíjate que teníamos aquí una nota en el resumen de noticias, un análisis de Francisco Rodríguez que dice que la única forma de derrotar a Maduro es una alianza entre la Plataforma Unitaria y la Alianza Democrática. ¿Qué responde? Allí es absolutamente necesario que eso se produzca, o que por lo menos cada uno de esos candidatos uno no ligue para atrás, como se dice claro. en criollo, en las candidaturas de los otros. En las elecciones de gobernadores pasadas, eso sucedió. Hubo algunos pactos unitarios, sí. pero que de verdad no fueron sinceros. Y había gobernaciones que estaban en manos de la oposición, que se perdieron, que las perdió la oposición, porque hubo factores del mundo opositor que no hizo el trabajo. Y allí, ¿recuerdas que antes dije los presidenciables? Sí. Empezarán a los cálculos. Totalmente. ¿Con cuántos quiero pelear? Yo que quiero ser candidato a la presidencia en 2024, llámese Capriles, Falcón, Bertucci, el de Maracaibo, Manuel Rosales, o cualquier otro, ¿no? Uzcategui en Miranda, el otro. O sea, dirá, si yo salgo ganador en Miranda, Uzcategui o Carillo, me vuelvo presidenciable. Claro. ¿No? Entonces, de eso ese tema tendrá que ser superado en ese tema. Y el problema está, Johan, en qué es lo que tengo por delante primero. Si es que voy a hacer unas primarias de la oposición el 21 de noviembre, como dijimos aquí en el programa la otra vez que me invitaste, o para medirnos y ver quién es el que tiene más músculo y quién es el que tiene más votos y quién es el que mueve más gente, o dar una demostración cierta de que el 80% de la población, según dicen las encuestas, adversa la gestión de Maduro, o cómo podemos conseguir una salida política que genere un mejor escenario económico. Fíjate, José Gregorio, ya para ir finalizando, quiero insistir no tanto en que analicemos la división, pero sí en torno a este llamado a votar de ayer del G4, aumenta significativamente la intención de voto.
automático porque además la militancia de estos partidos del E4 es grande, ¿no? Lógicamente, Sí, por eso es el E4. de hecho hay una cifra Pero que tiene que ser necesariamente un llamado de Juan Guaidó activo como para que realmente salga la mayoría del electorado, o ya es suficiente con este G4 y esta petición de ayer. es indispensable que ese mensaje, para que pueda ser multiplicador, tiene que ser sólido, ¿no? Tiene que ser monolítico, porque si hay radicales libres o cables pelados por ahí tirando corriente, no va a ser lo suficiente. De hecho, Delfos, la encuestadora Delfos, dice que la intención de voto crece de manera importante. Creo que, no recuerdo la cifra, pero creo que más de 10 puntos porcentuales si la oposición llama a votar. Otro elemento importante es que si la oposición se inscribe como fuerza, y el arcoíris se llena de opositores en eso, va a forzar a la Unión Europea a venir a observar las elecciones, y eso da una especie de garantía o de por lo menos temor del poder a tratar de manipular con los mecanismos paralegales con los cuales puede Si las elecciones fueran mañana, 2 de septiembre, ¿crees que la oposición se lleva al menos la mitad de alcaldías o gobernaciones? No lo sé, porque no sé si ese mensaje ha calado y no sé hasta dónde pueda generar una gran participación. Este mensaje creo que tendría que madurar un poco. Lo que sí estoy seguro es que con esta decisión del G4 va a haber una participación masiva en las elecciones, pero hoy solo esa participación masiva es de candidatos. Vamos a ver si hay participación masiva de la gente. Es el reto que tiene la oposición. La oposición tiene el reto de movilizar, de generar la confianza, de generar una posibilidad de triunfo para que la gente que está descontenta con el gobierno, con la gestión del Ejecutivo que ejerce el poder en Miraflores, pueda canalizar esa inconformidad a través de candidatos que sean creíbles y que tengan una posibilidad cierta de triunfo. Después del 21N, ¿qué? No, todavía es que falta. ¿Cuál es el mejor escenario para salir de Nicolás Maduro? ¿Esperar 2024, como dijo Timoteo Zambrano? ¿O apostar por un referéndum revocatorio que ya fue trucado en un precedente de 2017? La negociación de México va para largo. Quien crea que la negociación de México... Esta sí va para largo. Esta debería ir para largo. El que crea que se quiere buscar una solución política al país, que yo no sé si es la salida de Maduro, porque esa es una. La otra es la rectificación de las políticas de Maduro. La otra es que Maduro adelante las elecciones. Porque fíjate, Johan, y si Maduro decide, yo renuncio y vamos a llamar las elecciones con 10 gobernadores presidenciables de la oposición y llama a elecciones en el 2023, ¿quién gana? Vuelve a ganar. Sin duda alguna. Con 10 candidatos vuelve a ganar. Te pregunto. Es más, es lo mismo que está en Caracas ahorita. Claro. Entonces, ¿quién va a ganar en Caracas si se presentan los 18 entonces, candidatos que hay? A eso es lo que me refiero. Claro. Ahí hay un cálculo político muy complicado, y ayer no es hoy en política, y la política, decía, yo cuando estaba en la universidad y los de izquierda, que éramos un poco más radicales, cuestionábamos a los que hacían trabajo político y hablaban de alianza, y nosotros decíamos, no, muchacho, al fin. Entonces decíamos, la política es fluida y dinámica. Totalmente. Y cambia todos los días. Nosotros hoy podemos decir que Maduro está apuntando al 2024. No sabemos qué eventos políticos puedan darse en el trayecto que pudieran cambiar los escenarios, desde el lado de la oposición y desde el lado del chavismo, que también tiene su propio drama interno, que lo resuelve de una manera más fácil acudiendo al enemigo externo, que hace que lo amalgame. Muchísimas gracias, Johan. Sí. Esperemos que hayamos tratado de poner un panorama un poco más, digamos, detallado sobre la mesa, sobre esta situación, que como tú dices, pues es una política muy dinámica. La política es así, y sin duda alguna en Venezuela todos los días se está actualizando. Este mes que corre a partir del día de hoy va a ser fundamental. En 2 días se reanuda
la mesa de negociación en México. Es un mes de sustituciones de los candidatos electorales. Va a haber muchas noticias, seguramente vamos a seguir analizando. Seguro que sí. Si ustedes llegaron a alguna conclusión de esta conversación, por favor me la envían al @goyepe, que es mi Twitter, y allí podemos estar conversando. Muchísimas gracias. Ahí en el Twitter estuvimos pues haciendo el seguimiento en vivo del programa. El usuario de José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, periodista, excelente analista político, agradecido. Gracias, Johan. Gracias, José Gregorio Yepes. Con él despedimos el programa del día de hoy. Agradeciéndoles a todos también, a los que se mantuvieron conectados en esta hora y un poquito más del programa de Punto de Corte Radio, invitándolos a que ingresen al portal puntodecorte.net. Allí ven con detalle toda la información resumida en la primera media hora y también, por supuesto, reseñar esta conversación amena con José Gregorio Yepes. Pueden volverla a escuchar y ver en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, en donde se pueden suscribir y ahí generan una alerta en su correo electrónico. Cada vez que estamos transmitiendo en vivo, no solamente Punto de Corte Radio, sino los otros programas de Punto de Corte Televisión, pero también cuando hemos colgado algún material audiovisual. En el control técnico, Dani Martínez. En la conducción, quien les habló, Joan Álvarez, @JoanAlvarezR, tanto en Twitter como en Instagram. Síguenme por allí, podemos interactuar a lo largo del día. La cita para el día de mañana, jueves, a la misma hora, por el mismo canal. Punto de Corte Televisión, a las 10 de la mañana. Que tengan todos el mejor día posible.